Shalom, damos gracias a nuestro Creador que me permite estar con ustedes a través de este medio, y en esta ocasión voy a hablar acerca de un punto que mencioné en el video anterior, que lo pueden ver por acá, donde hablamos acerca de si las fiestas bíblicas son solo para los judíos. Allí, al finalizar el video, hice mención de que las fiestas son sombras de lo que ha de venir. Sin embargo, esta cita, cuando se usa por los creyentes, se usa con otra connotación. No se usa precisamente basado en el contexto que se está viviendo en Colosas, sino más bien se usa como un pretexto para no guardar las fiestas bíblicas, para no guardar el Shabbat, para no comer apropiadamente como lo demanda la Torá, para no santificar el comienzo de los meses. Entonces, nadie puede juzgarme porque yo no hago eso. Sin embargo, esta cita realmente, cuando se evalúa dentro de su contexto, es totalmente diferente a la aplicabilidad que se le da hoy día. Por eso es importante, cuando estudiamos una carta, cuando leemos una cita, es importante estudiar el contexto histórico de la carta, porque de lo contrario se va a decir algo distinto a lo que el emisor o a lo que el escritor planteó. Entonces, esto es lo que vamos a evaluar en este día, porque considero importante tratarlo. Lo primero que tenemos nosotros que considerar es que cuando vamos a estudiar una carta, tenemos que conocer el contexto histórico. Tenemos que conocer la cultura hebrea. Eso es sumamente importante. ¿Cómo pensaba el escritor? ¿A quién se está refiriendo? Y lo que está sucediendo en ese momento. Recordemos que en el caso de la carta a la comunidad de Colosas, precisamente Pablo está en la cárcel, ¿ok? Y Pablo no está en Colosas, Pablo está en la cárcel. Y las cartas de Pablo, precisamente, era para tratar problemáticas de comunidades. Entonces, ¿quién le plantea la problemática a Pablo de lo que está ocurriendo en Colosas? Veamos lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 1 verso 7. Colosenses 1:7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Mashiach para vosotros. Entonces, la persona encargada en esta comunidad que está en Colosas es Epafras. Él es el encargado de instruir a los creyentes que están allí, al grupo que se está levantando. Epafras es precisamente el encargado de llevar ese mensaje. Ahora, ¿qué sucede? Se presentan unas problemáticas, como en toda situación, y entonces Epafras le plantea la problemática a Pablo con preocupación. ¿Ok? Le dice: Pablo, mire, está sucediendo ciertas cosas. A lo que Pablo le responde entonces con una carta, ¿ok?, a la comunidad que está allí en Colosas. Ahora, ¿qué dice luego? Porque es importante entender el contexto. Más adelante en Colosenses capítulo 1 verso 18, Colosenses 1:18 dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, aquí está hablando acerca del Mesías. Lo más importante es que estos creyentes tengan claro que se están cimentando sobre la base de la revelación del Mesías, de Yahushua como el Mesías. Y él les dice que él
y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Ustedes como congregación son el cuerpo y Mashiach es la cabeza. Quiere decir que ustedes como comunidad, como cuerpo, como pueblo, deben dejarse llevar por lo que Mashiach enseñó y por la condición que ustedes heredaron a través de Mashiach. Entonces Pablo dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia. Ahora, ¿qué dice luego? Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 1. Colosenses capítulo 2, versículo 1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha, esto le está diciendo Pablo, cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Las comunidades que están allí en Colosas, ¿ok? Y dice, y por los que están en la Odisea. Recordemos que la Odisea queda prácticamente cerca de Colosas. Quiere decir que hay una problemática allí, ¿ok? En las comunidades de Colosas y en la Odisea. Y dice, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, estamos claros de que Pablo nunca había ido, ¿ok?, a las comunidades de Colosas y a las comunidades que están en la Odisea. Por eso esta es una carta que le escribe a la comunidad de Colosas, pero también le dice al finalizar la carta, dice que cuando ustedes la lean, que también puedan leerla lo que están en la Odisea. Quiere decir que Pablo está tratando una problemática que no solamente está ocurriendo en Colosas, sino que también está ocurriendo en la Odisea. Ahora, ¿cuál es la problemática? Sigamos leyendo. Colosenses capítulo 2, verso 4, Colosenses 2:4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, ¿por qué Pablo dice que deben estar firmes y que nadie os engañe con palabras persuasivas? Es porque se estaban filtrando una serie de enseñanzas, ¿ok?, diferente a lo que ellos habían recibido por parte de Epafras y por parte de Pablo. Entonces, eso es lo que Pablo está atacando. Entre las enseñanzas estaban las enseñanzas gnósticas, ¿ok? Los gnósticos eran un grupo que hacían mella en esta situación y que estaban también afectando con sus creencias, con sus palabras, ¿ok?, a estos creyentes, estos gentiles que ahora abrazaron la fe hebrea y que tienen el mensaje del Mesías. Pero adicionalmente también estamos viendo aquí, en el contexto de Colosas, que también hay grupos, ¿ok?, de lo que dominamos prosélitos. Los prosélitos son gentiles, ¿ok?, que han hecho conversión a la fe judía, ¿ok? Pero la conversión que han hecho a la fe judía es basado en normas, ¿ok? Y precisamente recordemos que allí existían dos escuelas fariseas predominantes, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, ¿ok? La escuela de Shammai era la más estricta, era la más radical. La enseñanza que se heredó de la escuela de Hillel era que todos los gentiles eran bienvenidos, con tal de cumplir la Torá. En cambio, la escuela de Shammai enseñaba que para poder entonces un gentil convertirse, tenía que cumplir 18 decretos, ¿ok?, 18 mandatos. Ahora, era muy difícil para una persona poder cumplir con estos requerimientos, porque era una carga bastante difícil de llevar. Pero era necesario para que el gentil pudiera entonces abrazar el judaísmo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que habían gentiles que cumplieron con estos requerimientos
que se llamaban prosélitos, y una vez que estos gentiles cumplieron con estos requerimientos y abrazaron el judaísmo, ahora estos gentiles que vienen llegando a través del mensaje de Pablo y a través de lo que estaba enseñando Epafra en estas comunidades, ¿ustedes creen que es fácil de pronto para estos prosélitos ver que estos gentiles están guardando la Torá sin haber cumplido con estos 18 decretos? Para nada. Entonces, ¿qué dicen estos prosélitos? Nosotros tuvimos que cumplir estos decretos para poder ser parte de este pueblo. ¿Cómo ahora ustedes vienen a querer cumplir la Torá o vienen a querer apegarse al Shabbat, a las celebraciones y a todo lo que demanda la Torá si ustedes no son judíos? Ustedes siguen siendo gentiles. Entonces, la carga más fuerte y de lo cual Pablo está enfrentando es de estos que en su momento fueron gentiles y que a través de los 18 decretos de Shammai aceptaron el judaísmo y ahora son prosélitos. Estos prosélitos son los que están haciendo la carga más fuerte a estos gentiles que están abrazando la fe hebrea y que no están pasando precisamente por los 18 decretos, sino entendidos del mensaje que Pablo les está dando. Ese es el gran problema que está suscitando allí y por eso Pablo le escribe lo que le escribe. Ahora, ¿qué dice luego? Miren lo que dice el verso 8, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo? Tanto estos grupos o estas personas que son prosélitos, que le están diciendo a estos gentiles que ellos no son judíos y que ellos no tienen por qué guardar la Torá, a ellos es que Pablo le está diciendo: no presten atención a estas personas, no presten atención a filosofía, en el caso de los gnósticos, no presten atención a las tradiciones de los hombres, a la forma de proceder para ingresar al pueblo de Israel, no presten atención a los rudimentos del mundo, porque había muchas corrientes de pensamientos. A eso es que Pablo les está advirtiendo y les está diciendo: según Mashiach es que deben caminar. En pocas palabras, Mashiach, y a través de su muerte, les da una oportunidad a los gentiles de poder entonces cumplir la Torá a través de la justicia impartida por medio de la sangre del Mashiach. Veamos lo que dice luego. Colosenses 2 del 10 al 11 dice: y vosotros estáis completos en él. ¿Por qué dice eso? Porque una de las cosas que también se enseñaban es que si un gentil no cumplía con estos requerimientos, no podía entonces cumplir la Torá. Si no cumplía con la circuncisión, entonces estaba incompleto. Porque lo único importante para guardar la Torá era estar circunciso, practicar la circuncisión. Entonces Pablo le dice a ellos, a los creyentes que están en Colosas, a los gentiles que están aceptando la fe hebrea y la revelación de Mashiach: vosotros estáis completos en él. Ustedes no están incompletos por los comentarios de los prosélitos y de todos los grupos que están allí. Dice: él es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach. Por lo tanto, Pablo les está haciendo saber, y precisamente la enseñanza de los prosélitos era que tenían que también circuncidarse, porque si no se circuncidaran estaban incompletos, eran como gentiles de segunda categoría. Pablo les está diciendo: no es necesario que ustedes lo hagan, porque ustedes en Mashiach están completos.
Ustedes en Mashiach, la condición que heredan a través de Mashiach y la justicia impartida a través de Mashiach, ustedes entonces son parte del pueblo y ahora ustedes tienen que caminar conforme a la Torá. Sin embargo, lo que recibían de los prosélitos era precisamente todo lo contrario. Ustedes no son judíos, ustedes no son parte del pueblo, ustedes no pueden guardar Shabbat, ustedes no pueden guardar las celebraciones, ustedes no pueden comer apropiadamente, porque solamente eso lo hace alguien que está como parte del pueblo, alguien que ingresó al pueblo. Y ustedes no han ingresado porque ustedes no han cumplido precisamente con estas reglas. Ese era el debate que Pablo está planteando o enfrentando. Estos grupos que existían, y el más fuerte era el de los prosélitos. Entonces, como los prosélitos le decían que ellos no podían hacer, los estaban cuestionando, los estaban juzgando, los estaban criticando, porque ellos no habían cumplido con los requerimientos, ¿okay?, basado en tradiciones de hombres. Entonces, por eso los están juzgando. Y eso está afectando a la comunidad. No solamente la comunidad que está en Colosas, sino también la comunidad que está en la Odisea. Por eso es que Pablo dice lo que dice. ¿Dónde lo dice? El texto que vamos a evaluar, Colosenses capítulo 2, 16 al 17. Colosenses 2, 16 al 17. ¿Qué dice? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Por eso es que Pablo dice, nadie los puede juzgar. En tal caso, si ustedes no han cumplido los requerimientos que han hecho los prosélitos, ellos no lo pueden juzgar. Si ustedes están cumpliendo con el Shabbat, si ustedes están cumpliendo con comer apropiadamente, si ustedes están cumpliendo con el Rosh Hodesh, o están cumpliendo con todo lo que la Torá establece, nadie puede juzgarlos. Nadie puede decirles realmente quién debe hacer y quién no debe hacer. Ustedes deben enfocarse en que ustedes están completos en Mashiach. Su condición es en Mashiach. Y dice, lo cual es sombra de lo que ha de venir. Quiere decir que el enfoque que le da Pablo es que estas prácticas realmente nos conectan con lo profético. Ahora, esta cita que está allí y que es para atender una problemática, hoy día se le da un enfoque totalmente distinto. Porque hoy día más bien el creyente dice que nadie puede juzgarme porque yo no lo hago. Nadie puede juzgarme porque yo no lo practico. Nadie puede juzgarme por el hecho de que yo coma cerdo. Nadie puede juzgarme por el hecho de que yo no guarde Shabbat. Nadie puede juzgarme si yo no quiero guardar las celebraciones. Nadie puede juzgarme por eso. El creyente saca esa cita como con pinzas para justificar precisamente su desobediencia a la Torá. En ningún momento Pablo le está diciendo a los gentiles que no se dejen juzgar porque ellos no lo hacen. Al contrario, Pablo les está diciendo que nadie os juzgue, no se sientan juzgados si reciben cuestionamientos y críticas de las personas que están en su alrededor porque ustedes lo hagan. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Pero hoy día a esta cita se le da un enfoque. Entonces, nadie os juzgue, como vemos allí en la pantalla,
en comida o en bebida, hablando de las leyes del kashrut, de la alimentación conforme a la Torá. Días de fiesta, hablando de los moedín, las celebraciones que aparecen en Levítico 23. Luna nueva, hablando de Rosh Hodesh, el comienzo del nuevo mes, de la cabeza de mes. Y días de reposo, hablando de el Shabbat. Estos creyentes gentiles que están abrazando la fe hebrea, que están abrazando la Torá, pero con la revelación del Mesías, están siendo juzgados por estos prosélitos y por todas las personas que están en su entorno. Pablo los alienta, que sigan adelante, a que se centren que ellos son el cuerpo y que Mashiach es la cabeza y que ellos se deben a Mashiach. Que mantengan su enfoque, que no presten atención a las tradiciones, a las fábulas, a las palabras persuasivas, sino que en Mashiach están completos. Pero ese no es el enfoque que se le da hoy día. De hecho, los creyentes, para justificarse y no guardar ni Shabbat, ni las celebraciones, ni comer apropiadamente, dicen, porque eso es sombra de lo que ha de venir. Y la sombra de lo que ha de venir se enseña como si fuese un evento pasado. Es decir, vino el Mesías y ya todo eso queda sin efecto. Ya todo eso queda sin vigencia. Vino el Mesías y con la presencia del Mesías es como si quedara todo abrogado. Cuando realmente no se está hablando acerca de eso. Al contrario, lo que estamos viendo aquí como comidas, moedín, fiestas, luna nueva y Shabbat y todo esto, son sombras de lo que ha de venir. Es decir, son cosas que nos conectan con lo profético, nos conectan con lo mesiánico. En ningún momento lo que Pablo está diciendo es que vino el Mesías y se acabó todo esto. O vino el Mesías y todo queda sin efecto. Porque de hecho, cuando Pablo lo dice luego de la muerte del Mesías. Quiere decir que esto todavía tiene vigencia. Y la vigencia es tan contundente que nos conecta con lo profético. Y de hecho, vamos a ver que dice aquí, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. ¿Ok? La palabra sombra en hebreo es la palabra sel. Sel. Y hay otra expresión que se conecta con sel y es selen. Selen significa imagen. En pocas palabras, cuando hablamos de las fiestas, del día de reposo, del comer apropiadamente, de la luna nueva, son sombras que proyecta una imagen. Y esta imagen es lo profético, lo mesiánico. La sombra nunca proyecta algo distinto a la imagen original. La sombra precisamente nos está conectando con eventos proféticos, con el futuro. Y de allí lo que dice la palabra en Zacarías, capítulo 9, verso 7. Zacarías 9, 7 dice, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Elohim. Entonces, estos eventos son proféticos. Cuando se está hablando de comer y beber como una sombra de lo que ha de venir, quiere decir que el mismo Eterno también en lo profético, a nivel profético, se va a encargar
de quitar la sangre y las abominaciones de entre los dientes de sus hijos. Es algo futuro, es algo profético. Mientras tanto, nosotros vamos acá ensayando hacia lo profético. Vamos comiendo apropiadamente. Vamos guardando la Torá. Otra cita. Zacarías 14:16. Zacarías 14:16 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Adonai de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y aquí estamos hablando de lo profético. Dice que las naciones tendrán que subir a Jerusalén, a celebrar Sukkot. Y el que no suba, entonces habrán allí unas consecuencias. Dice que no lloverá y que el Eterno entonces les dará las plagas de Egipto por la desobediencia de no subir a Jerusalén a celebrar Sukkot. Las fiestas son sombras de lo profético. El que no las haga aquí, como ese honor de parte del Eterno, como esa obediencia al Padre, igual tendrá que hacerla allá, por obligación. Sombra de lo profético, sombra de lo mesiánico. Y aquí hablamos de Sukkot, que es una fiesta bíblica también, porque Sukkot nos conecta con el fin del plan. Todo el proyecto del Eterno está trazado precisamente en celebraciones. Otra cita, Isaías 66:23. Isaías 66:23. Dice la cita: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Adonai. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de mes en mes, hablando de Rosh Hodesh, del comienzo de mes, de la cabeza de meses. Y cuando hablamos precisamente de día de reposo en día de reposo, estamos hablando de Shabbat. Y esto que está hablando aquí el Eterno a través del profeta Isaías es hacia lo profético. Por eso cuando Pablo habla y dice que los Rosh Hodesh y que los Shabbat son sombras de lo que ha de venir, es porque esto se va a dar a nivel profético. Igual cuando dice la Escritura, he aquí vienen días, está hablando de lo profético, de lo mesiánico. Y aquí claramente vemos que de mes en mes y de Shabbat en Shabbat, todo hijo del Eterno se va a presentar delante de él. Y eso es lo que hacemos hoy nosotros, ¿ok? Como un ensayo de lo profético. Esto es importante tomarlo en consideración. De igual forma, cuando hablamos del Shabbat, cuando guardamos Shabbat, 6 días trabajamos y un 7º día cesamos, estamos anunciando el Malhut, estamos anunciando el reino de Elohim, que es precisamente en el 7º día profético, ¿ok? Que es precisamente un tiempo de descanso, un tiempo de reposo para sus hijos. Y eso es lo que dice la Escritura precisamente en Hebreos capítulo 4, versos 9 y 11. Hebreos 4, 9 y 11 dice: por tanto queda un reposo, queda un Shabbat. ¿Ok? ¿Cuál es este Shabbat? El Shabbat milenial. Nosotros cuando guardamos Shabbat semanal, estamos anunciando el Shabbat milenial, el 7º día profético. Y sobre eso es que descansa todo el plan del Eterno. Dice queda un reposo, hablando de el milenio, ¿ok? Para el pueblo de Elohim. Procuremos pues entrar en aquel reposo, hablando del Malhut, del reino, del Shabbat del milenio, del descanso para los hijos de Adonai, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
¿Y qué es lo que nos permite a nosotros participar de todo esto? Los Shabbat. Cada Shabbat se nos imparte herramientas de la Torá para que usted y yo podamos entonces vivir conforme a ella, santificarnos y poder estar en mejor condición para entrar en aquel Shabbat, en aquel reposo, el reposo del milenio. Entonces, como podemos ver y hemos explicado, cuando Pablo dice sombra de lo que ha de venir, está hablando precisamente de que todo esto es un ensayo de lo profético. Todo esto proyecta la imagen de lo mesiánico. Por eso cada semana nosotros guardamos Shabbat. Cada mes nosotros cumplimos con Rosh Hodesh, el nuevo mes. Pero también hay celebraciones anuales, como en el caso de Pesaj, que son celebraciones de la primavera en el mes de Abib. Pesaj, que es la Pascua, viene precisamente a anunciarnos la muerte de Mashiach como ese cordero que quita el pecado del mundo. Hag HaMatzot, los panes sin levadura, nos viene a mostrar precisamente la condición de Mashiach como ese pan sin levadura. Por eso él, cuando tomó el matzá, dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y Pablo todavía nos dice que cuando comamos de la cena de Pesaj, dice: cada vez que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Mashiach anunciáis hasta que él venga. ¿Por qué? Porque proféticamente también tenemos que celebrar Pesaj con Mashiach. Por eso él en la cena de Pesaj dijo: no beberé más de este fruto de la vid hasta que venga en el reino de mi Padre. Pero también cuando hablamos de Omer Reshi o Bikurim, él es la primicia, y eso también se lo dijo Pablo a los de Colosas. Él es la primicia, el primogénito de los muertos. Eso se lo dijo a los de Colosas y también lo dice en otras cartas. Quiere decir que Mashiach, precisamente él es la primicia. Y si hablamos de Shavuot, él precisamente antes de ascender dijo que en los próximos días se iba a derramar el Espíritu de Santidad. Y me seréis testigos, le dijo a los discípulos. Y ese Ruach HaKodesh se iba a derramar para que entonces dieran testimonios de Mashiach. Pero también nos iba a guiar a toda verdad, a la Torá. Quiere decir que son sombras de lo que ha de venir, porque ya tuvo un cumplimiento en la primera venida de Mashiach. Pero hay otras celebraciones como Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot que todavía faltan por cumplirse en la persona de Yehoshua. En Yom Teruah esperamos su venida. En Yom Kippur, él establecerá juicio en las naciones. Y en Sukkot, entonces reinaremos con él. Ese es el sumo gozo. Y allí es que colocó el Mesías su mirada, puesto los ojos en el sumo gozo. Soportó el madero. Entonces, todas estas celebraciones, todo esto que Pablo le está diciendo a las comunidades que están en Colosa y que también deben leerlo en la Odisea, él les dice: no se sientan juzgados por ellos. Concéntrense, enfóquense en lo que Mashiach hizo y de lo cual ustedes están recibiendo la justicia impartida a través de Mashiach. Sigan participando de eso, sigan haciéndolo, sigan ensayando, porque esto es una sombra de lo profético, una sombra de lo mesiánico. Ya él vino por primera vez, ahora tendrá que venir a cumplir las demás celebraciones.
Eso es lo que Pablo está tratando en la comunidad de Colosas. ¿Cómo se aplica hoy? ¿O cómo es aplicable hoy día? Una persona que abraza la fe hebrea y que reconoce a Yahushua como el Mesías, entonces, al cumplir la Torá, al celebrar las fiestas, al comer apropiadamente, al evitar comer cerdo y toda una serie de cosas que establece la Torá como prohibición, recibe cuestionamientos de nuestros hermanos los judíos principalmente, pero también de estas personas que en un momento fueron gentiles y que han hecho conversión al judaísmo bajo métodos humanos. Nosotros que hemos creído en el Mesías, que ya vino en la persona de Yahushua, Él nos abrió la puerta, Él nos dio acceso a través de su sangre a ese pueblo. Pero ¿qué sucede? Que nosotros al caminar con ese entendimiento mesiánico recibimos cuestionamiento de los judíos, recibimos cuestionamiento de las personas que han hecho conversión al judaísmo, que fueron gentiles pero que ahora son judíos, basado en este método humano de conversión. Y también recibimos cuestionamientos de personas que están en la religión y de personas que están de pronto cercanos a nosotros como nuestros familiares. Hoy día, lo que se vivía en Colosas no es ajeno. Hoy día, aquellos que abrazamos la fe hebrea, que abrazamos la Torá, que guardamos Shabbat, que guardamos las celebraciones, que comemos apropiadamente, que santificamos el mes, somos juzgados, somos criticados y nos señalan de judaizante. Pero como dijo Pablo, que no podamos realmente dejarnos guiar por estas opiniones persuasivas ni por tradiciones de hombres, sino tener una conciencia mesiánica. Guardar la Torá como nuestro maestro la guardó y legislar la Torá conforme Él nos enseñó. Porque no olvidemos que Él tenía y tiene la autoridad celestial para decir qué hacer y qué no hacer. Y cuando Él venga, definitivamente pondrá en orden todas las cosas. Así que como Pablo instaba a los de Colosas, también que podamos esforzarnos a seguir guardando la Torá. No importa los cuestionamientos, no importa que nos juzguen. Lo importante es agradar al Eterno antes que a los hombres. Espero que este punto haya quedado claro y que haya sido de bendición para usted. No se olvide darle like al video, no se olvide también compartirlo con otras personas y no se olvide también ser de bendición para otras personas que tienen estas mismas dudas. Nos vemos en un próximo video. Shalom y hasta la próxima.